Doctor, buenas tardes. Esperamos un momento mientras se Buenas conecta el... tardes, buenas tardes, buenas tardes. Hay que esperar que vaya ingresando todavía, pues, no hay problema.
Muy bien, no sé, ¿empezaremos? ¿No empezaremos? Sí, doctor, creo que iniciamos de una vez, ya los chicos van uniendo. Ya. ¿Sí se ve? Sí, doctor. Muy bien. Muy bien, alumnos, tengan todos muy buenas tardes. Vamos a dar inicio a la teoría 18 del sílabo del curso de obstetricia. En esta oportunidad vamos a tener exposición relacionado con un tema llamado inmunización RH, ¿no? Un tema que, si es verdad, en la parte de la bibliografía a nivel internacional y nacional se ha visto en los últimos años muy poca información, pero se ha tratado de recolectar la información más actualizada respecto a este tema, ¿no? Es un cuadro que en realidad, pues, no tan frecuente, pero cuando se produce, es importante, ¿no?, que el estudiante de medicina, el interno, el médico, sepa cómo enfocar y manejar este tipo de pacientes cuando se da, pues, este evento, ¿no? Sobre todo, hay que tener en cuenta que es más frecuente, pues, en gestantes que tienen el grupo RH negativo, ¿no? Ser gestante y ser RH negativo ya en sí es un problema en la gestación, ¿no? Porque es un factor de riesgo dado por la situación que ahorita vamos a desarrollar en la presente exposición. Los objetivos de la presente clase, lo que vamos a ver en el desarrollo de la clase, primero vamos a definir en primer lugar qué es incompatibilidad, ¿no? A o RH, qué es inmunización y qué es enfermedad perinatal, ¿no? De igual manera, vamos a describir los principales mecanismos de inmunización que se pueden dar. Vamos a mencionar la clínica, manejo y tratamiento de hidrofetal no inmune, ¿no?, que está íntimamente asociado en este caso, pues, con lo que es la inmunización, sobre todo de tipo RH negativo, ¿no? Cómo se realiza el diagnóstico, manejo y tratamiento de la inmunización RH y, sobre todo, el manejo de las principales complicaciones que se dan con este tipo de inmunización. Entonces, vamos a empezar, en primer lugar, definiendo, ¿no?, tres términos que se deben tener en cuenta acá, ¿no? ¿Qué es incompatibilidad? ¿Qué es inmunización? ¿Y qué es enfermedad perinatal RH? ¿No? En primer lugar, incompatibilidad RH, como pueden ver ustedes ahí en la diapositiva, y eso es muy importante que ustedes lo tengan en cuenta, ¿no? Es cuando, como he mencionado, es una gestante, ¿no?, con grupo sanguíneo RH negativo, y su pareja, en este caso el padre, es RH positivo, ¿no? Eso es incompatibilidad, ¿no? No son compatibles. Generalmente en la estadística y en la epidemiología, ¿no?, general, a nivel mundial, se da una incidencia de aproximadamente el 12% de las parejas, ¿no? Cuando usted se enamora, ¿no? No va a pedir qué grupo sanguíneo eres, ¿no? ¿No? Eso es muy importante. Entonces, la incidencia a nivel mundial, pues hasta un 12% de las parejas van a tener algún grado de incompatibilidad RH, ¿no? Y la inmunización ya es cuando, pues, en este caso, ¿no?, la madre, ¿no?, ya tiene su pareja, salió embarazada, ¿no?, y va a formar anticuerpos, ¿no? En este caso, anticuerpos anti-RH, ¿no?, en respuesta que en la circulación materna o la madre está expuesta, pues, a un antígeno, en este caso contrario a la madre, que procede del feto. En este caso, de un feto que es RH positivo, ¿no? Entonces, eso va a condicionar una respuesta inmunológica, condicionando la formación de anticuerpos, con lo cual la madre queda sensibilizada, ¿no?, ante este tipo de antígeno, creando, pues, una respuesta y una memoria, de tal manera que ante una segunda exposición se va a producir el problema. Entonces, podemos decir nosotros, ¿no?, que la inmunización, llamada también aloinmunización, ¿no?, es importante saber que se produce una gestante RH negativa, en la cual va a entrar en contacto, ¿no?, con, en este caso, el antígeno de glóbulos rojos o eritrocitos, que son RH positivos, dado el producto, en este caso, del feto, ¿no? La epidemiología no está bien clara a nivel mundial y sobre todo en América Latina no hay estudios, reportes, ¿no?, fidedignos sobre la real situación,
epidemiológica relacionada con este tipo de inmunización. Se menciona que este tipo de discriminación es más frecuente, ¿no?, en las personas de piel blanca, ¿no?, hasta un 15%, aproximadamente, ¿no? Y en lo que se refiere a América Latina, afroamericana, entre un 5 a 8%. Se dice, ¿no?, que esto es más frecuente en la región vasca, en España, ¿no?, donde y esto llega a 30-50% de su población femenina es RH negativo, ¿no? Por lo tanto, es ahí donde en este tipo de regiones de España se encuentra la mayor cantidad de mujeres que son RH negativas, ¿no? Y en menos porcentaje ya el resto de razas, ¿no? 1 o 2% para lo que son ya América Latina y lo que son la raza asiática, ¿no? Entonces, ¿cuál es la importancia que radica a nivel mundial de esto? Es que este problema de inmunización puede llevar a cuadros leves, como una anemia leve, pero también puede llevar a cuadros graves, como una anemia severa, con lo que se llama un cuadro de hidros fetal, ¿no?, en la cual el feto hay un edema generalizado, una anasarca, con daño en el sistema retículo interior, daño en el hígado, el vaso, condicionando la muerte fetal, ¿no? Un cuadro grave, serio, condicionado pues lo que se llama la enfermedad hemolítica perinatal, que es un cuadro grave con una alta mortalidad. Ese es el espectro, ¿no?, común que puede, se puede decir, en común que puede llevar a esto, ¿no?, cuando no se hace un diagnóstico temprano de seguimiento para evitar llegar a este tipo de complicaciones serias, ¿no? Gracias a Dios, ¿no? Todo tiene, se puede decir, un poco de manejo, y hay que recalcar la importancia del uso de la famosa Resuman o hemoglobina anti-D, ¿no?, que ha subido como una parte profiláctica, o sea, una inmunoglobulina profiláctica que condiciona, pues en este caso, disminución de la sensibilidad y disminuye el riesgo de complicaciones en este tipo de gestantes que son RH negativos. Entonces, lo importante de este mensaje epidemiológico es que si no, la inmunidad D ha disminuido, ¿no?, en forma considerable la aparición de este tipo de complicaciones serias. Y si se da este tipo de complicaciones, a veces por descuido o porque no, pues se ha hecho lo que se mencionó al inicio del curso, lo que es el control prenatal con enfoque de riesgo, ¿no? Entonces, esto es muy importante tener en cuenta los dos puntos acá, ¿no? El cuadro grave, serio, que puede llevar a una anemia fetal grave como hidro fetal, y el mecanismo de prevención profiláctico como es la inmunoglobulina anti-D. Entonces, podemos decir, pues, ¿no?, que actualmente la incidencia de lo que es una inmunización va de 1 a 2%, y de este 1 o 2% de estas pacientes, casi la mitad va a desarrollar cuadros leves, ¿no?, y los fetos se recuperan sin ningún tipo de tratamiento. Hasta una cuarta parte de este 1 o 2% pueden hacer un cuadro un poco más moderado, que puede llevar a un grado de hemólisis de diversos grados, hasta que puede llevar al tratamiento de una exsanguinotransfusión, ¿no? Si es que no son tratados. Y solamente una cuarta parte de este porcentaje van a desarrollar la forma grave, ¿no?, que incluso puede llevar a lo que es el hidros fetal, ¿no? Tiene una alta mortalidad, ¿no? Entonces es muy importante. Ahora, también hay que mencionar que cuando el cuadro se detecta más precozmente o aparece por debajo de las 34 semanas, pues necesariamente va a requerir un tratamiento ¿no?, de medicina fetal avanzado, que es la transfusión intrauterina, ¿no? Y como ven ustedes ahí, pues, ¿no?, en el cuadro, ¿no?, la región vasca, los vascos en España, generalmente la incidencia de mujeres con RH negativo es alta en este tipo, ¿no? 30-35%, la raza blanca 15-16%, ¿no? En lo que se refiere, ¿no?, a América Latina, Americana, el 8%, ¿no? Y así por el estilo, pero realmente en esta zona es donde proviene la mayor cantidad, ¿no?, de mujeres que son RH negativos, ¿no? Entonces, resumiendo la entrada, podemos definir entonces que la incompatibilidad materno-fetal se da por la presencia de uno o más antígenos, ¿no?, en los glóbulos rojos del feto y que no están presentes en el glóbulo rojo de la madre. En este caso, hemos mencionado que la madre es RH negativo, el bebé RH positivo, el papá RH positivo, ¿no?
Y la inmunización es cuando ya la madre ha entrado en contacto con los glóbulos rojos, en este caso los antígenos de superficie de estos glóbulos rojos, generando la respuesta, ¿no? Y la enfermedad hemolítica perinatal es aquella cuando la mujer ya ha reaccionado a la formación de anticuerpos, ¿no? Y va a condicionar, pues, un cuadro severo, ¿no? En este caso, la enfermedad hemolítica perinatal está relacionada con cuadro severo. Una hemolítica severa con cuadro de hiperbulinemia, y esto puede llevar al final con un cuadro clínico final de lo que es el hidrofetal, que es el espectro más severo grave de este tipo de inmunización, y con la muerte fetal intraútera respectiva, ¿no? De todos los grupos, te lo he mencionado, la incompatibilidad más frecuente es el grupo sanguíneo ABO, ¿no? Que llega al 66%, generalmente el mayor porcentaje no es tan grave, serio, pero hacen cuadro leve. Luego tenemos en segundo lugar la incompatibilidad RH, que es la razón de ser de hoy día, ¿no? Y el 2% incompatibilidad con otros grupos, que también son en menor cantidad, pero también producen cierto tipo de inmunización o sensibilización en las gestantes, ¿no? Y la enfermedad hemolítica perinatal que se mencionó tiene que ver mucho, pues lógico, con el antígeno, en este caso factor RH positivo, que es el responsable del 90% de esta enfermedad, ¿no? Entonces podemos decir, ¿no? Que aproximadamente un 16% de las gestantes se sensibilizan en el primer embarazo. Ustedes han leído la literatura, ¿no? Para que haya inmunización, ¿no? Y este tipo RH generalmente tiene que ver una segunda exposición, ¿no? Primero, la madre siendo RH negativo, se expone al feto que es RH positivo, queda sensibilizada, sale embarazada y otra vez el feto es RH positivo, entonces ahí se va a presentar el problema. Pero muchas veces, hasta un 16% de estas de pacientes pueden quedar sensibilizadas en un primer embarazo, si es que no reciben, pues, como mencionado ahorita, lo que es la medida profiláctica como la inmunoglobulina anti-D, ¿no? Un 30% en un segundo embarazo, un 50% en un tercer embarazo, y se dice, pues, que no solamente en embarazo a término, sino que también abortos espontáneos y provocados pueden condicionar también cierto tipo de sensibilización, ¿no? Un 2% en un aborto espontáneo y un 4% en un aborto provocado, ¿no? Si nosotros vemos esta situación a manera práctica, ¿no? Tuvimos nosotros el año pasado, en enero, justamente inicio del año pasado, 2020, una gestante, ¿no? Que era una gesta 6, paridad 3, 0, 2, 5, ¿no? Si ustedes ven ahí, usted había tenido 2 cesáreas por embarazo gemelar RH negativo, 2 abortos, y era este embarazo. Miren todo, ¿no? Una paciente RH negativo y que es referida por ruptura prematura de membrana, gestación de 27 semanas, con 2 fetos con hidrofetal, 1 ovitado, ¿no? Antecedente también alto riesgo de acretismo placentario con una hemoglobina de 7.3. ¿No? Para que vean este tipo de situación, ¿no? La paciente, si bien es cierto, ¿no? Se tuvo que avanzar, pero el problema era, como digo, los bebés estaban hidrópicos, al final el otro bebé se fallece también, el bebeto, la paciente empieza a sangrar, se entra a sala, tenía un acretismo, termina en una histerectomía, lamentablemente la paciente falleció, ¿no? Se hizo toda la histerectomía en bloque, y estuve en UCI unos 5 o 6 días, pero lamentablemente no respondió, ¿no? Entonces, para que vean ustedes la exposición, ¿no? En este caso, paciente RH negativo, con todas esas características que se le ha mencionado, ¿no? Pone en riesgo su vida. En este caso, pues, el desenlace fue final letal, no adecuado. Entonces, estamos viendo ahí, ¿no? Que todo el espectro de eso, el efecto va a tener que ver mucho, pues, el feto, ¿no? El feto, que es el producto de la gestación, va a recibir las consecuencias de este proceso de sensibilización. Entonces, la principal causa de la enfermedad hemolítica perinatal, pues, es la incompatibilidad de agua, como mencionado, luego el RH y el resto de los grupos sanguíneos que ya se ha mencionado, ¿no? De igual manera que tener en cuenta, para recordar nada más, que el glóbulo rojo, ¿no? Tiene más de 400 antígenos descritos, investigados desde el punto de vista hematológico, y de ellos aproximadamente un poco más de 50 están relacionados con el desarrollo de la enfermedad hemolítica perinatal en todo su espectro, ¿no?
Ustedes pueden ver ahí entonces, ¿no? Que todos los grupos sanguíneos, ¿no? En este caso el A o el RH y los grupos menos, ¿no? En porcentaje, como son los sistemas de Kell, Duffy, Min, ¿no? Pueden también producir respuesta inmune. Y ten en cuenta entonces, pues, que la prevalencia de todo este espectro va a variar, ¿no? Hemos dicho de 1 o 2%, por lo menos un 2% de todas las mujeres embarazadas que han sido sensibilizadas, un tercio corresponde a anticuerpos contra antígenos capaces de producir enfermedad hemolítica perinatal. Ojo, ¿no? Que los factores de riesgo más importantes para el desarrollo de esta inmunización tienen que ver mucho la multiparidad y la exposición a transfusiones sanguíneas, ¿no? Como los factores de riesgo más importantes en el desarrollo de la sensibilización. Entonces, como se mencionó ahí, ¿no? El grupo RH, en este caso el estudio de ahorita, ¿no? Ese es el más común e importante de los 26 grupos sanguíneos que existen actualmente, ¿no? Es una familia de antígenos heredados. Según la teoría de Fischer, pues en este caso el antígeno de este grupo RH se encuentra agrupado en 3 pares, ¿no? Como usted lo sabe muy bien, y según recordar de la parte de lo que es hematología, ¿no? El D mayúscula, D minúscula, con su respectivo C, con su mayúscula, minúscula y su E minúscula, que forman estos 3 tipos pares de antígenos, ¿no? Este clásico complejo, ¿no? Se encuentra ubicado en el brazo corto del cromosoma 1, ¿no? Que es importante tener en cuenta acá, y la presencia de este antígeno D determina el RH positivo y la ausencia de este antígeno D va a determinar lo que es la paciente o el paciente RH negativo, ¿no? Entonces, va a haber situaciones sensibilizantes, ¿no? En este caso, ¿no? ¿Qué es un evento sensibilizante? Es todo aquel suceso o proceso que pueda hacer que ¿no? La gestación esté expuesta o tenga un mayor riesgo de exponerse como en este caso, sangre o grupo glóbulo rojo de grupo sanguíneo distinto a lo que tiene en este caso la gestante. Se expone a grupo sanguíneo, en este caso eritrocito del producto de la gestación, como es el caso de una parto o el caso de la cesárea, ¿no? Si es que ha habido una pérdida, ¿no? 42 días posterior a la concepción, ya también se menciona como un evento sensibilizante. Si ha tenido un embarazo molar, una evacuación de embarazo molar, si ha sido un aborto de tipo terapéutico médico, la presencia de un embarazo ectópico, procedimientos invasivos, ¿no? Como es el caso de vivacidades coriales, la misma amniocentesis, cordocentesis, de repente problemas de, ¿cómo se llama?, de insuficiencia, incompetencia cervical, o haciendo un cerclaje de McDonald o de Chirocac, ¿no? Actualmente el avance de la cirugía fetal, como es el caso de la fetoscopía y de cirugía intraútero, que permite manejar ahora problemas de, ¿cómo se llama?, de la hernia diafragmática, problemas de cirugía, de neurocirugía, ¿no? Entonces eso es muy importante tener en cuenta acá. La maniobra mencionan también de Christeller con una sepresión, ¿no? En el caso del parto exclusivo, la antecedente de un óbito fetal o muerte fetal intraútero, la misma el procedimiento de versión externa, tratando de ubicar al bebé en una posición que no es cefálica, transverso, o hacerlo rotar para que sea cefálico, ¿no? Entonces, estos son tipos de sucesos, procedimientos que se realizan y que tienen mayor posibilidad de ser, ¿no?, que esta paciente quede sensibilizada, ¿no? Hay algo más, lo mismo, ¿no? Como he mencionado, la multiparidad y las transfusiones sanguíneas se consideran como los principales factores de riesgo sensibilizantes, ¿no? Transfusión sanguínea, de repente una chica anteriormente recién nacido recibió transfusión sanguínea, tuvo un accidente o recibió por motivos X varios transfusión sanguínea, trasplante de órgano, de repente, ¿no? Trasplante de vaso, o un órgano, también la paciente puede quedar sensibilizada, hemorragias que se producen, ¿no? Primer trimestre, segundo, en el momento del parto, aborto terapéutico espontáneo, se mencionó, las hemorragias, según trimestre, como son, sobre todo, principalmente el desprendimiento prematuro de placenta, que a veces principalmente asociado a trastorno hipertensivo del embarazo, traumatismo abdominal, ¿no? Toda gestante no está exenta, igual que cualquier persona, tiene un accidente, un traumatismo, ¿no? Y los procedimientos que ya se han mencionado, ¿no? Entonces podemos ver acá que existen mecanismos para que se produzca la inmunización durante el embarazo y el parto, ¿no? En primer lugar, el común denominador es que tiene que ser una madre RH negativo y feto RH positivo, ¿no? El otro, que va a depender del número de eritrocitos fetales,
que va a ingresar en la circulación materna, ¿no? Y de igual manera, así ingresen el torrente sanguíneo, estos glóbulos rojos fetales, va a depender de la capacidad inmunogénica que tiene esta madre, ¿no? Para responder y reaccionar a estos antígenos que están ingresando a la circulación materna, ¿no? De igual manera, va a depender también de la inmunidad del antígeno, ¿no? O sea, mencionado, ¿no? Y de igual manera, pues en este caso, aparte que la paciente de RH también puede tener incompatibilidad de otro grupo que es el agua. Y también de la capacidad de la profilaxis anti-D para bloquear esta inmunización. Se dice pues que esta cantidad de profilaxis de 300 puede bloquear hasta 30, ¿no? Con respecto a lo que es el torrente sanguíneo y el avance de los glóbulos rojos fetales, ¿no? Entonces podemos ver acá en este cuadro que es muy importante, ¿no? Que la cantidad mínima de sangre fetal que puede iniciar una incidencia de sensibilización en la madre, ¿no? Es aproximadamente 0.1 cc. Otra literatura que se ha revisado, ¿no? Dice 0.2, ¿no? Pero la mayor parte de la literatura menciona, ¿no? Que si pasa esta cantidad mínima de 0.1 centímetros, ¿no? La incidencia de civilización de la madre de los MS puede llegar al 3%, ¿no? Y esto va incrementándose de acuerdo a la cantidad que pasa, ¿no? Por ejemplo, ahí estamos viendo, ¿no? Si pasa más de 0.1 cc, pues una sensibilización del 14%, y así sucesivamente se aumenta más, pues va incrementándose, ¿no? Lo que sí hay que tener en cuenta acá que hasta en un 60% de estas gestaciones, pues, ¿no? La mayor parte va a pasar menos del 0,1 centímetro, ¿no? Y que lo que importante que en el 1% de las hemorragias que se producen ha pasado una cantidad superior a 5 cc, ¿no? De todas maneras, ¿no? Que en el 0,2 al 4% de las hemorragias, muy por lo cierto, puede haber un paso de sangre pues hasta de 30 cc, ¿no? Entonces es muy importante tener en cuenta acá, ¿no? La cantidad mínima de sensibilización que puede pasar de sangre para que esta paciente pues responda a este evento, ¿no? Ahora, si tenemos en cuenta lo que es en relación a lo que es el grupo ABO, si yo tengo un grupo ABO que es compatible, el 16% de estas gestantes se pueden sensibilizar, pero si es incompatible, ¿no? O sea, el grupo sanguíneo, en este caso el grupo ABO, la incompatibilidad es baja, se baja de 1,5 a 3% la tasa de inmunización, ¿no? Esto es muy importante tener en cuenta acá. Entonces podemos ver ahí, ¿no? Que todo tiene que ver, ¿no? Con la sensibilización del primer embarazo. En el primer embarazo, no, ojo, no hay enfermedad hemolítica perinatal. Y si se diera, porque puede, pero es raro, como menciona el 0,42% de los casos, ¿por qué podría haber enfermedad hemolítica perinatal? Que es algo raro, no común. Porque puede haber fallo en la administración de la hemoglobina anti-D, ¿no? No hizo su efecto, que haya un antecedente de una hemorragia, ¿no? Postparto importante de parto, o que haya recibido pues transfusiones previas, uno de los principales factores de riesgo para este tipo de sensibilización. Entonces, vamos al mecanismo de sensibilización, ¿no? Entonces, en un primer embarazo, como pueden ver ustedes en el gráfico, pues, ¿no? La madre, el bebé envuelto, ¿no? En las membranas ovulares, vamos a ver, ¿no? Que hay una escasa y lenta producción de anticuerpos. Entonces, los glóbulos rojos del bebé entran en la circulación materna a través del cordón umbilical, que en la parte del lado materno, ¿no? Entran los glóbulos rojos que son, pues, positivos, RH positivo, y van a exponerse a los glóbulos rojos de la madre, que son RH negativos. Esta reacción va a formar los anticuerpos. Los primeros anticuerpos que se forman son los anticuerpos tipo IgM. Estos tipos de hemoglobina IgM son macromoléculas, son grandes y no atraviesan la barrera placentaria. Esto es muy importante tener en cuenta acá, ¿no? Estos son los primeros anticuerpos que se producen en las primeras semanas, meses, ¿no? Y esta producción, ojo, no es tan pues ávida, ¿no? Exagerada, es una producción lenta, escasa, ¿no? Pero luego ya, pasado de 6 meses de haberse producido estos tipos de anticuerpos, o incluso después del parto, ya van a aparecer, ¿no? Los verdaderos anticuerpos, que son los anticuerpos IgG, ¿no? Que son de menor volumen y que sí van a atravesar la placenta. Con este mecanismo, pues,
la paciente en un primer embarazo queda sensibilizada, si es que no recibe, pues como he mencionado, la vacuna anti-D, ¿no? Ya para un segundo embarazo, en una segunda gestación, pues la madre ya está sensibilizada, ya tiene sus anticuerpos, IgG, ¿no? Se expone al feto, acá también grupo RH positivo, los glóbulos ingresan por el cordón, entran en contacto con el sanguíneo y se van a formar directamente ya los anticuerpos IgG específicos, ¿no? Esta respuesta es más rápida, es más exagerada, y van a atravesar la placenta ya, como ustedes, a partir de la semana 16. ¿No? O sea, tempranamente. Por eso es que a partir de esa semana, ¿no? Se recomienda el estudio, como vamos a ver acá, los estudios, ¿no? ¿No? Sobre todo el estudio Gold estándar, no invasivo, que es el Doppler de la velocidad sistólica media de la arteria cerebral media, ¿no? Como uno de los avances importantes, no invasivo y que te permite valorar, pues, el grado de compromiso, sobre todo el grado de anemia y compromiso fetal, ¿no? Esto, pues, si ya quedó sensibilizado, como ven ustedes acá, porque ya hay anticuerpos y pasan directamente, hace una reacción activa, rápida, conlleva pues a un cuadro de anemia, ¿no? Y esta anemia lleva producida por hemólisis, ¿no? Reacción, y que puede llevar a hiperurinemia y si en el peor de los casos, pues esto se hace severo, llevar a lo que es un hidrofetal, ¿no? Con un desarrollo del feto de responder a esta anemia, recordando el feto, una hematopoiesis intramedular y extramedular. Y vemos ahí, pues, el mecanismo, ¿no? Cómo se produce, pues. Entonces, una vez producida los anticuerpos, ¿no? Y la madre anti-D, estos ingresan, ¿no? A la circulación fetal. ¿Y esto qué va a condicionar? Una reacción, pues, ¿no? Una reacción hemolítica, ¿no? Extravascular, que va a condicionar dos cosas, ¿no? La destrucción de los glóbulos rojos, la hiperbilinemia, y por el otro lado, la caída de hemoglobina fetal, una anemia fetal, que va a condicionar, pues, como hay poco, ¿cómo se llama? Hay destrucción de la hemoglobina, va a causar hipoxia, anoxia en los tejidos fetales. Esto, el feto, como un mecanismo de compensar esta pérdida, ¿no? Hemólisis, caída de hemoglobina, produce una hematopoiesis extramedular que va a condicionar los principales órganos como el hígado y el vaso aumenten en tamaño. O sea, hay una hepatomegalia y una esplenomegalia. Pero indirectamente también por este proceso dado va a conllevar que el bebé se empiece a edematizar, hincharse, ¿no? Llevando a una insuficiencia cardíaca de feto. Esta hepatomegalia va a producir una comprensión del tejido hepático y por ende un daño en los hepatocitos, condicionando comprensión, sobre todo en la parte vascular, que lleva a una hipertensión portal, ascitis, ¿no? Y esto también va a conllevar a lo que es un edema placentario, un azar con edema generalizado, ¿no? Con un hidrofetal, ¿no? Y esto también por parte del hígado se altera el metabolismo funcional del hígado, que lleva a una caída de las proteínas, sobre todo de la albúmina, ¿no? Que conlleva más hinchazón, más anasarca. Y esto también, saben que el hígado tiene, ¿no? Una función de uso de los factores de coagulación, va a llevar un déficit en la coagulación, ¿no? De todo el problema que conlleva este problema, ¿no? La reacción. Entonces, esta enfermedad hemolítica perinatal, pues, es una patología que condiciona alto riesgo de mortalidad para el feto y el recién nacido, ¿no? Sobre todo por el factor RH, ¿no? Y hay que tener en cuenta acá, ya se mencionó, ¿no? Que en el 60% es por grupo ABO, 60% por el grupo RH y hasta 1% por los otros grupos sanguíneos ya mencionados. Ojo que para que se produzca una enfermedad hemolítica perinatal deben existir tres condiciones básicas, ¿no? Uno, que el anticuerpo que se ha producido en esta reacción por el sistema inmunológico de la madre tiene que atravesar la barrera placentaria, ¿no? No es el caso, pues, de las inmunogenes que son de menor tamaño, hay una respuesta, una memoria, ¿no? Es una respuesta rápida, ¿no? En segundo, que este anticuerpo materno, ¿no? Tiene que interactuar con el antígeno fetal en forma netamente específica, pues, ¿no? Y que el anticuerpo, ¿no? Que está constituido por una hemoglobina que se ha mencionado, la IgG, una vez unida a los globos rojos fetales, va a producir un cuadro de aglutinación y posterior hemólisis. Entonces vemos ahí, ¿no? Cómo es el problema del hidrofetal, ¿no? Entonces los anticuerpos anti-RH IgG producidos que se reaccionan contra un feto RH positivo, producen la hemólisis fetal, ¿no? Producen la hiperemia que se mencionó. Esta hemólisis fetal lleva anemia, esto va a llevar hipoxemia,
llevando a un problema de hipoxia tisular y falla cardíaca. Esta hipoxia tisular lleva a muerte de tejidos y a hemorragia. De igual manera, ¿no? Ya mencionó el aumento de la hematopoiesis extramedular, tanto del hígado como el vaso, ¿no? En la cual pues hay una hiperplasia del sistema retículo y todos los focos hematopoyéticos, que va a llevar a una hepatomegalia. Esta primera lleva a una insuficiencia hepática con problemas de ictericia, hemorragia, edema, ¿no? Y por otro lado, produce una caída de la globulina, sobre todo las proteínas, una hipoproteinemia, ¿no? Que tanto por este mecanismo de la hemorragia edema van a llevar al famoso hidrofetal. De igual manera, la hepatomegalia, por el problema de comprensivo vascular y una hipertensión portal, una reducción de la perfusión a la placenta, condición también edema en las velocidades coreales, que conlleva más hiperdinemia y también contribuyendo a reforzar el desarrollo de hidrofetal. Y el hidrofetal se caracteriza ¿por qué? Porque hay ascitis, hidrotoras y hipoplasia pulmonar, que lleva pues al final a la muerte del feto. Entonces, todo este proceso fisiopatológico que se va a ocurrir, ¿no? Por el proceso que ya se mencionó, ¿no? Madre RH negativo, sensibilizada y que se expone a un feto de RH positivo y todo ese mecanismo fisiopatológico que se ocurre en el litro fetal, ¿no? Entonces, como ven ustedes ahí, ¿no? Existen factores de riesgo muy importantes para el desarrollo de este problema, ¿no? Ya se mencionó sobre todo la multiparidad, los antecedentes de transfusión sanguínea, ¿no? Hemorragias del segundo trimestre, placenta previa, sobre todo principalmente desprendimiento prematuro de placenta, el mismo parto, procedimiento que se mencionó, el aborto espontáneo, el aborto, ¿cómo se llama? Provocado, embarazo ectópico, ¿no? O cierto tipo de toxicomanías, principalmente drogas, ¿no? Podemos ver también que la enfermedad hemolítica perinatal va a depender del grado de hemoglobina, ¿no? En este caso, pues si la hemoglobina, ¿no? Es mayor de 12, es un cuadro leve, generalmente el tratamiento no requiere, o según criterio del neonatólogo, puede ser necesario la fototerapia, ¿no? Y cuando el cuadro de la hemoglobina se encuentra entre 9 a 12, es un cuadro de anemia severa, moderada, perdón, y puede ser que requiera transfusión o sanguínea transfusión, ¿no? Y si es severa cuando es menor de 9, ¿no? En este caso, pues, requiere transfusión ATU, ¿no? Transfusión intrauterina, o va a depender la interrupción del embarazo según dependiendo de la edad gestacional y el nivel resolutivo que tenga el feto, ¿no? Entonces se mencionó, ¿no? Que las dos principales iguales son el ABO, ¿no? La incompatibilidad de RH que ya se mencionó, ¿no? Hay que tener en cuenta acá, en lo que se refiere a incompatibilidad de RH, ¿no? La raza blanca, el 85% es RH positivo y el 15% es RH negativo. El 45% de los individuos RH positivo es homocigoto. Eso es muy importante tener en cuenta acá, el factor D. Y un 55% es heterocigoto. Alrededor de la sexta semana de gestación, el antígeno RH está expresado ya en los glóbulos rojos. Eso es muy importante tener en cuenta acá. Sexta semana. La incompatibilidad RH pues afecta al 5% de los matrimonios o parejas, ¿no? Y la principal causa que ya se mencionó pues de anemia y hipoanemia en los recién nacidos. Esto ya se ha mencionado, ¿no? Solamente es para entrar a un grave, ¿no? La anemia tiene como una disminución de la hemoglobina por debajo de desviaciones estándar o 0.84 milimoles con respecto a la media poblacional. Es lo que dice, pues, ¿no? Banderas. La concentración de hemoglobina en el feto normalmente aumenta en el embarazo de 11 gramos decilitros hasta los 18, ¿no? O en este caso, semana 14 gramos decilitros a las semanas 40, ¿no? Generalmente ya vamos a ver de acá, ¿no? Con respecto al diagnóstico de anemia fetal, pues tenemos varios estudios que son invasivos o no invasivos, que de aquí vamos a hablar. Esto es un adelanto, ¿no? Generalmente la amniocentesis por encima de la semana 27, que mide la concentración de bilirrubina líquido amniótico mediante espectrometría de la escoba de Lilly. Este procedimiento resultó bien en el siglo pasado, ¿no? En la década de los 50, 60. Esto realmente ya se ha dejado de lado, ¿no? La cordocentesis viene a ser el examen GOL estándar actualmente invasivo, ¿no? Pero tiene sus indicaciones, sobre todo cuando yo hago uso del Doppler, que es ahorita el examen no invasivo de preferencia GOL estándar, que me permite ver a partir de la semana 16 de embarazo cómo está la velocidad, ¿no? En este caso se mide la velocidad pico sistólica media de la arteria cerebral media, ¿no? Se mide, se transforma en milimoles, ¿no? Mol,
y eso permite ver pues si hay o no hay anemia, y si hay, es un cuadro leve, moderado o severo. Y si hubiera, entonces realmente se pasa alrededor de la semana 27, algunos dicen 35, para el estudio de cordocentesis y ver pues el futuro de este bebé, si va a necesitar culminar o no culminar la gestación o necesita un procedimiento invasivo, como el caso de la transfusión intrauterina, ¿no? Entonces, para hacer un diagnóstico hay que tener en cuenta una buena historia clínica, ¿no? Hay que hacer una buena historia clínica, los antecedentes que tiene esta paciente, la fórmula obstétrica, ¿no? Cómo han sido los bebés anteriores, si tuvo problemas, ¿no? Cuántos números de hijos tiene. Eso es muy importante tener en cuenta acá. Una buena historia clínica con todos un análisis físico y sus antecedentes. Y lo otro viene a ser ya los exámenes de ayuda diagnóstica, tanto de laboratorio como exámenes de imágenes y procedimientos invasivos o no invasivos. Por ejemplo, a toda mujer RH negativo es importante realizar el famoso test de Kunz indirecto, ¿no? El famoso TCI. Entonces, muy importante tener en cuenta el test de Kunz indirecto, ¿no? Generalmente, si se observan anticuerpos antes de la semana 20, ¿no? Esto es muy importante en cuenta porque si esto ya ocurrió antes de la semana 20, otros dicen antes de la semana 16, ¿no? Entonces, indica que la sensibilidad ya se ha producido, ¿no? ¿No? Es importante también solicitar, ¿no? El factor de RH del padre, ¿no? Si es que no supiera. Hay un problema disyuntivo en este caso cuando son parejas abandonadas o es una gestante adolescente que pues no está con una pareja y no sabemos nada de la pareja, ¿no? Entonces, es importante ver el factor RH del padre, ¿no? Si este es RH negativo, no se va a requerir más control, ¿no? Pero si es RH positivo, entonces acá sí es importante, según la bibliografía, determinar la cigosidad, ¿no? Si este es homocigoto o heterocigoto. Es muy importante tener en cuenta acá. Si el padre es homocigoto, no hay problema, pero si es heterocigoto, es importante conocer el genotipo fetal, ¿no? El RH fetal, lo que es lo ideal. Entonces, vamos a proceder lo que son métodos invasivos y no invasivos, ¿no? Entonces, tenemos ahí pues que el diagnóstico sanguíneo fetal, se menciona la inocentésica, mencioné el PCR, la curva de Lilly, por electroforesis, generalmente pues constituyó un examen en el ciclo pasado. La bioxidad corial, ¿no? También menciona, ¿no? Y sobre todo, el inconveniente, pues, como todo procedimiento invasivo, pues, tiene sus pros y contras, ¿no? Produce un porcentaje de pérdidas fetales o puede, en lugar de los casos, agravar más la enfermedad hemolítica perinatal. Esto se encontraba indicado sobre todo en mujeres altamente sensibilizadas, con antecedentes de fetos con hidros o óbito fetal, feto muerto, en la que se desconocía el genotipo RH del padre, ¿no? O se sabe que era heterocigoto, ¿no? Dentro de los no invasivos usados actualmente, pues tenemos la determinación del RH fetal en sangre materna, que usa una técnica de diagnóstico molecular y que tiene una precisión del 96-99%, ¿no? Esta técnica permite determinar e identificar el gen RH, ¿no? A partir de una sola célula fetal. Se recomienda a partir del segundo trimestre. La ventaja permite evaluar objetivamente si procede o no la administración profiláctica de la inmunidad en las gestantes que han sido sensibilizadas o se confirma pues una incompatibilidad materno-fetal, ¿no? Entonces podemos decir que uno puede valorar en sí la afectación fetal mediante métodos no invasivos, ¿no? La historia obstétrica, el test de Kunz indirecto, la ecografía para evaluar signos de hidros y sobre todo el método no invasivo por excelencia principal acá en los últimos, en este ciclo, el medir la velocidad sistólica, o sea, el Doppler de la velocidad sistólica media de la arteria cerebral media, ¿no? Que es el método no invasivo por excelencia, ¿no? Y tenemos los métodos invasivos, ¿no? El aspecto fosfolíquido que se mencionó, pues, ¿no? Que casi se ha dejado de lado. Y la cordocentesis, que sigue siendo el método de elección estándar dentro de los métodos invasivos. La dimensión de lo invasivo, pues, hacer una buena historia clínica, ¿no? Ver el número de gestaciones previas, el grupo sanguíneo tiene los recién nacidos anteriores, el estado de salud actual de los recién nacidos ¿no? que ha tenido la señora, si ha tenido abortos, si recibió la respectiva inmunidad anti-D, la profilaxis en las gestaciones anteriores, ¿no? Si ha recibido transfusiones previas
o a recibir un tratamiento con hemoderivados. Esto es muy importante en la historia clínica, ¿no? Hemos hecho el test de CUNS indirecto, que es muy importante el DCI, ¿no? Es una prueba que se hace de laboratorio, y esto se debe tener en cuenta, ¿no? Porque cuanto más elevado la titulación, lleva un título crítico en la cual pues aparece el cuadro de anemia fetal severa o hidrofetal, ¿no? Hay laboratorios que varían su titulación, generalmente varían entre 1/16, 1/32, otros dicen 1/128. Generalmente pues la revista de proyectos de España y la SEGO, ¿no? Mencionan lo que se refiere al TSI, ¿no? Menor de 1/16 y mayor de 1/16, ¿no? Lo que es, ¿cómo se llama? La revista colombiana menciona, sí, entre 1/16 y 1/32, uno menor de 1/16 y otro mayor de 1/132, 1/32, ¿no? Entonces son esquemas que se mencionan, pero lo que sí está claro, ¿no? Que esto te mide la titulación y el riesgo, pues, de anemia fetal severo o hidrofetal, ¿no? Es importante hacer una titulación y ver el tipo de laboratorio que se va a usar, ¿no? La ecografía fetal, ¿no? Que es importante acá, que te permite valorar sobre todo, ¿no? Si hay algunos parámetros, ¿no? Indica pues que si el bebé está hematizado, en azarca, ascitis, ¿no? Entonces es muy importante tener en cuenta acá, sobre todo pues que esto conlleva pues a compromiso el estado general del feto, ¿no? Con grado de hipoxia, ¿no? La ascitis, por ejemplo, ¿no? Aparece cuando una hemoglobina está por debajo de 7 gramos, ¿no? Por decilitro, ¿no? Y el hilo va a aparecer cuando la hemoglobina está por debajo de 4 gramos, entonces un cuadro de anemia severa, ¿no? Esto generalmente por ecografía uno puede definir, pues, un bebé con ascitis, hidrotora, edema generalizado, una sarca, ¿no? De igual manera, con ecografía, yo hago el Doppler, ¿no? En este caso, el Doppler de la velocidad sistólica máxima de la arteria cerebral media, que es muy importante, ¿no? Una capacidad diagnóstica excelente y permite el control eficaz y el seguimiento de la anemia fetal, ¿no? Tiene una sensibilidad del 100% para el diagnóstico de anemia moderada severa y una tasa de fosfolípidos que llega al 12%, pero se sigue usando, ¿no? Es muy importante la especificidad para anemia moderada 63% y 94% para el caso de una anemia severa. Entonces se le considera como el método no invasivo de mayor importancia para hacer, ¿no? Un seguimiento, o sea, manejo y seguimiento con respecto a la presencia de anemia fetal. Entonces es el marcador no invasivo precoz, sensible, fácilmente reproducible y con baja variabilidad y con una eficacia superior a los métodos tradicionales, ¿no? Entonces, la velocidad pico sistólica de la arteria cerebral media es una herramienta que permite predecir la anemia moderada grave con una sensibilidad del 100% y solo un 12% de falso positivo. Dichas mediciones, ojo, pueden comenzar a realizarse a partir de las 16, 18 semanas de gestación y se deben realizar cada 1 o 2 semanas, ¿no? Cuando yo hago una medición, lo transformo en mol. Y cuando el valor es mayor, el punto de corte es mayor de 1.5 mol, se recomienda repetirlo a las 24 horas para confirmar, pues ojo, el diagnóstico de anemia fetal moderada o severa, que esto sí es un impacto importante para la evolución final de la gestación. ¿Ya? Esto es muy importante, ¿no? Ahí vemos las curvas, ¿no? Entonces vemos ahí que si el valor está entre 1.29 y 1.50, es leve, anemia moderada cuando es mayor o igual a 1.50 mol, y anemia severa cuando es igual a 1.50 micromol, ¿no? Vemos acá la cifra en los parámetros para determinar la edad gestacional, los valores de la velocidad, ¿no? La técnica de medición, generalmente el feto debe estar en periodo de reposo, ¿no? Que no tenga movimiento respiratorio, se hace una sección axial del cerebro, ¿no? En la cual pues encontramos niveles fenoides, ¿no? Es la parte del tálamo, el septum pelúcido, se va hacia abajo y se ubica el polígono de Wheeler, la arteria cerebral media, con un Doppler color, ¿no? Y se examina 1 o 2 milímetros de su origen en la carótida interna con un zoom, ¿no? Aumentando la imagen de la pantalla en 50%. El ángulo de inclinación debe ser lo más posible cercano a cero, ¿no? Sin corresponder a un volumen de muestra, ¿no? Que obviamente son términos de ecografía de 2 milímetros, ¿no? Se puede hacer una repetición de la medición hasta 3 veces y se toma el valor más alto. Es muy importante, ¿no? Y se debe tener un ecógrafo adecuado que reúne las condiciones adecuadas, sobre todo con una sonda nominal de 4,8 MHz. Como ven ustedes ahí, pues, ¿no? La arteria cerebral media, a 1 o 2 centímetros de origen, se pulsa acá en un ángulo de insonación que esté lo más cerca a 0 grados y se mide, ¿no? La onda, sobre todo acá,
la velocidad que forma esta arteria cerebral media, ¿no? Esto es muy importante. El otro es, como mencioné, pues invasivo la espectrofometría, pero acá se ha sido de largo, ¿no? Ahora actualmente se usaba la curva de Lee en la década del siglo pasado para hacer un recordaris, ¿no? Y tenemos la corocentesis, pues, ¿no? Que es el patrón de oro para el diagnóstico de anemia fetal, ¿no? Permite el estudio de citología, cuantificarla, determinar su gravedad y ofrecer un tratamiento intraútero en el mismo acto, sobre todo con el desarrollo actual de la medicina fetal y la cirugía fetal. Esto, ojo, pues como todo procedimiento invasivo no está exento de complicaciones, ¿no? Esto es muy importante tener en cuenta acá. Acá en la corocentesis, la hemoglobina se va a expresar en múltiple mediana, MUN, ¿no? También para ajustar el efecto de la idea gestional de medición, ¿no? Se considera anemia leve en caso de la corocentesis si esta cifra de hemoglobina es menor de 0,84 MON. Y moderada si es menor de 0,65 y grado severo cuando es menor de 0,55. Las complicaciones que se pueden dar por la cordocentesis, cordón diagnóstico, ¿no? Puede haber hemorragia fetal, hematoma del cordón umbilical, alteraciones en la tendencia a la bradicardia, por el mismo proceso, si no hay una buena sex anticesis, pues tener mucho cuidado, infección, el riesgo de mayor de parto pretérmino, prematuro, pérdidas fetales o, como dice, lo contrario, en 40% a veces tasa agravamiento de la inmunización, ¿no? Entonces es muy importante tener en cuenta acá. Solo el 30% de los fetos con riesgo de anemia fetal inmune van a desarrollar un cuadro moderado grave, ¿no? Y eso va a requerir tratamiento intraútero o finalización de la gestación. Y el 70% restante no hace un cuadro grave, serio. Entonces los métodos invasivos no aparecen letal, pero es importante tener en cuenta eso, entonces valorar si es que se debe hacer o no un procedimiento invasivo. La medición de la velocidad sistólica media, del pico sistólico a la media, resulta pues un procedimiento adecuado, ¿no? Como se mencionó, para hacer un seguimiento de este tipo de problemas, ¿no? En la anemia. Entonces la corocentesis, ¿no? Está indicada en el caso de que la ecografía, habiendo hecho la velocidad sistólica media, tenga más de 1,5 mol, entonces es necesario hacer una corocentesis. Esto generalmente la última lectura está indicada hasta la semana 35 más 6 días, ¿no? Por encima de la semana 27 hasta la semana 35 más 6 días. Este es un procedimiento que consiste pues en puncionar como sueño cordón umbilical para obtener acceso a la circulación fetal con el fin de realizar pruebas, ¿no? Y la necesidad de transfusión intraútero o no, ¿no? Y ver el volumen requerido que se va a transfundir. La transfusión intraútero que se puede dar por esta corocentesis está indicada en el caso, pues, ¿no? Claro, contrario, de que la medición de hemoglobina pues se encuentre obtenida por este proceso que es menor de 0,55 o menos 4 ediciones estándar para la edad gestacional de esa gestante, ¿no? Entonces, podemos decir entonces, ¿no? ¿Cómo es el manejo y cuándo se debe finalizar la gestación una paciente RH inmunizada con compromiso severo, grave, moderado? Entonces, ¿cuáles son los objetivos básicos? En primer lugar, ¿no? Se puede usar la TIU, que es la transfusión intrauterina, ¿no? De hematía exclusivamente en aquellos casos en que la edad gestacional sea inferior a 32 semanas. Y si el feto está hidrópico o existe un alto riesgo de que se desarrolle, ¿no? En este caso, pues se menciona hidrofetal. Adecuada planificación de la finalización de la gestación cuando llegue en ese momento, ¿no? Entonces podemos encontrar escenarios. Un primer escenario es que tengo una madre RH negativo con feto RH positivo y T de Kunz indirecto positivo. ¿Qué tenemos que hacer ahí? Se debe practicar, ¿no? Doppler semanal. ¿No? El Doppler, la velocidad sistólica, pico sistólica, tercera media. Y de acuerdo a esto, al resultado del Doppler, se pueden obtener los siguientes escenarios, ¿no? Uno, primero, que el Doppler de esta arteria cerebral media pues sea menor de 1,5 MUN, que me indica una anemia leve o normal. Entonces no hay problema, entonces se puede contar el embarazo, el feto hasta la semana 37, 38 y ahí terminar la gestación. Pero si el Doppler, en este caso, sale más de 1,5 MUN y estoy frente a una gestación de 32 a 34 semanas, esto me indica una anemia moderada o severa. Entonces tengo que hacer, ¿no? Inicio de inmaduración pulmonar y lo más recomendable es culminar la gestación terminando por extraer el feto, ¿no? Un tercer escenario es que el Doppler también está por encima de 1,5 MUN y el feto de menos de 32 semanas está con un cuadro de anemia moderada severa. Entonces acá sería necesario hacer una cordocentesis tanto diagnóstica y terapéutica y de acuerdo a los resultados que salga, si esta sale menos de 0,65,
podemos hacer TIU, ¿no? Una transfusión intrauterina. Si la hemoglobina es mayor de 0,65 mol, podemos continuar con controles de Doppler, ¿no? Conforme avance la semana, y de acuerdo al Doppler, pues, se podría terminar o no la gestación, ¿no? El otro escenario es que sea una madre ya con el antecedente previo que ha tenido un bebé ya con una enfermedad hemolítica perinatal grave, temprana, ¿no? Hasta la semana 32. Aquí se debe iniciar tratamiento a la semana 14 y terminar a la semana 20, cuando ya se puede realizar una cordocentesis y transfusión intrauterina si lo requiere el feto. En este caso, lo indicado es poner, lo que menciona la literatura es plasmaféresis, plasma, ¿no? Administración de insulina a dosis altas, y si a pesar de todo ello, pues sigue la velocidad citral mayor de 1.5 mol a la semana 20, tendríamos que hacerse cordocentesis y transfusión intrauterina, ¿no? Lo otro es cuando tengo una madre con historia también de enfermedad hemolítica grave, temprana, de la semana 32, se mencionó que la plasmaféresis, ¿no? Lo que refiere a las unidades de neonatología y de medicina fetal, transfusión de 2 litros 3 veces por semana de forma ambulatoria, o el uso, lo que llaman en algunos países el Flevogan, ¿no? El gamma, formulina y unidad de dosis altas de 10 gramos, que viene en vía de 200 cc, se puede colocar cada 3 semanas, ¿no? Coincidiendo con la plasmaféresis. Pues lógico que esto es en un hospital, ¿no? Duración 2 días consecutivos, y lo que mencionan, pues, de esto, 1 gramo por kilo de peso por día, ¿no? También tenemos las gamma-globulinas endovenosas y las plasmaféresis, ¿no? Que esto generalmente se realiza 2 plasmaféresis de 2 litros en intervalo de 48 horas. Seguida de esto, la administración, pues, de inmunoglobulina endovenosa, ¿no? Según lo que está mencionando la literatura. Entonces, esos son esquemas con respecto, pues, a una madre que ha tenido el antecedente de un feto con enfermedad hemolítica grave temprana antes de la semana 32. Ahora, si el tratamiento anterior falla, que se ha mencionado, la gamoglobulina, la plasmaféresis, entonces está recomendada la TIU, ¿no? Vía cordocentesis, ¿no? Se realiza en la vena umbilical a partir de la semana 20, se transfunde pues glóbulos rojos, ¿no? Un volumen oscila entre 20 a 100 cc, ¿no? Generalmente sangre debe ser ORH negativo, ¿no? O resuspendida en plasma ABRH negativo. El objetivo es que el hematocrito del feto llegue a 35-50%. Generalmente se puede transfundir cada 2 a 4 semanas. La supervivencia según este procedimiento llega al 90% en fetos no hidrópicos y un 80% en fetos hidróficos, ¿no? El seguimiento, como se mencionó, el mejor gol estándar es el Doppler de la velocidad sistólica media de la arteria cerebral media, ¿no? Lógico que la TIU, que se mencionó que se realiza a través del cordocentesis, no está exenta de complicaciones, y mucho que todo procedimiento tiene complicaciones, ¿no? Ruptura prematura de membranas, procesos infecciosos, desprendimiento de placenta, parto pretérmino, y a veces cesárea de urgencia por doble feto, ¿no? Realmente como complicaciones maternas. Como complicaciones fetales, pues, no es sanguíneo, perfusión, hematoma de cordón, bradicardia perifetal, ¿no? O hemorragia transplacentaria. Entonces, la prevención es lo más importante. Dicen, más vale prevenir que luego estar lamentando o ver las complicaciones, ¿no? Y se mencionó al inicio de la clase, ¿no? La importancia actual de la hemoglobina anti-D como mecanismo de profilaxis y prevención, ¿no? Dado que la hemoglobina viene en concentración de 300 microgramos de anti-D, esta sirve para neutralizar hasta 30 cc de sangre fetal, ¿no? ¿Y en qué se está indicado, en qué situaciones se debe usar, ¿no? En caso de eventos sensibilizantes en madres RH negativas, no sensibilizadas o con un TD con un indirecto negativo, ¿no? De igual manera, globulina anti-D en gestantes RH negativas no sensibilizadas con hijos RH positivos o sin datos, sobre todo entre la semana 28 y 34, ¿no? Y también igual manera en gestantes RH negativas no sensibilizadas con hijos RH positivos en el posparto, ¿no? Ya por el parto, es importante sensibilizar. Y sin esta profilaxis, entre el 16% de las gestantes se sensibilizarán en su primer parto, que ya se mencionó, y con la dosis parto se reduce 1.5 por tercio, y cuando se emplea ambas, no, la que dice a la semana 28 y la otra dosis dentro de las primeras 72 horas después del parto, se reduce esto a un 0.2%, ¿no? La importancia entonces de la prevención con la anti-D, ¿no? ¿Cuándo se debe aplicar? Básicamente después de la semana 28 de gestación, durante las primeras 72 horas postparto, ¿no?
ante la presencia de cualquier evento potencialmente sensibilizante durante las 72 horas, también post-aborto, ¿no? Acá tenemos un grafiquito ya para ir terminando, ¿no? Entonces, es importante ustedes, en una primera visita médica, control prenatal, enfoque riesgo, identificar el grupo sanguíneo, control RH. Si es RH positivo, pues no, hay que ver la incompatibilidad, ¿no? En ejemplo, con un indirecto positivo, estudios de regulares, y si es un indirecto negativo, seguimiento normal. En el caso de RH negativo, así hay que tener el test de Kunz indirecto, ¿no? Un directo negativo se repite a la semana 24-26. Si sigue siendo negativo, se realiza la profilaxis anti-D a la semana 28 y repetir, ¿no? Si recién nacido es positivo dentro de las primeras 72 horas postparto. Si un directo que es negativo se repite las 24 o 26 semanas y sale positivo, entonces entra en lo que es el feto con riesgo de anemia inmune. De igual manera, si el paciente recién nativo con un directo positivo ya, hay que ver la cigosidad paterna que se mencionó, ¿no? Para ver si este es homocigoto o heterocigoto. Si es homocigoto no hay problema. Si es heterocigoto, necesitamos sí o sí el genotipo del RH fetal, ¿no? Si este es positivo, ya se le considera como feto riesgo de anemia inmune. Si es negativo, sigue sus controles normales, ¿no? Ahora, ya entramos, después de haber hecho todos esos exámenes, tengo el feto con riesgo de anemia inmune, ya. Entonces acá va a depender de la edad gestacional. En este caso, este protocolo, la edad gestacional de menor de 18 semanas, 18, 32 semanas y mayor de 34 semanas. Lo que se refiere a una gestación temprana, ¿no? Si es una paciente con una mala historia obstétrica, entonces valorar la posibilidad entre 18 a 20 semanas, ¿no? El riesgo de plasmaféresis y hemoglobina que se mencionó. De igual manera, en la edad gestacional 18 a 34 semanas o mayor el examen gol estándar de seguimiento es la velocidad pico sistólica máxima de la arteria cerebral media, ¿no? Y los valores van a determinar esto, por ejemplo, ¿no? Si es mayor de 1.5 mo o menor de 1.5 mo, igual tanto para la 18 semanas como la de más de 34 semanas. Si es mayor de 1.52, va a cordocentesis, y si es de la hemoglobina así menor de 0.65, TIU, transfusión de orina y seguimiento con velocidad sistólica menor de 0 media. Y si es mayor de 0.65, se hace seguimiento igual, ¿no? Con la velocidad sistólica menor de 0 media. Si este gestante de 18 semanas sale la velocidad sistólica media menor de 1.5, hay que hacer un cálculo de regresión, ver los factores de velocidad de riesgo, controles cada una semana, ¿no? Con Doppler. Si de bajo riesgo, ¿no? Controles cada 2-4 semanas. Si ya es una gestación mayor de 34 semanas y este sale más de 1.5, hay que ver si, como mencioné, pues si de bajo riesgo o de alto riesgo. Si de alto riesgo ya se debe culminar el feto, ¿no? Sacar la gestación. Si este es menor de 1.5, sigue los controles y eso se puede continuar hasta la semana 37-38 como un embarazo normal. Entonces, aquí hay unas guías, ¿no? Que refieren, ¿no? Cuándo se debe finalizar la gestación, ¿no? Se han listado diferentes conceptos, determinación de la gestación, ¿no? Y vemos ahí, pues, ¿no? Por ejemplo, la clínica de Barcelona refiere acá, por ejemplo, que a la semana 37-38, en el caso de un feto que recibe transfusión. Puede ser 38 semanas en el caso de un feto no transfundido, y a partir de la semana 36, si tiene una velocidad sistólica de esa media mayor de 1.5 mo o signos ecográficos diurnos. La RECO, el Real Colegio Británico, dice 37-38 semanas si no requirió otra fusión, ¿no? Y está estable. Antes de 10 semanas, si un TDQ, comienza a aumentar, o en caso de fetos transfundidos, ¿no? El tiempo de definir la combinación de la gestación, si es que no habría anemia significativa, puede depender de equipo de expertos. O sea que es importante definir cuándo se debe culminar la gestación. La COC dice, ¿no? Cuando hay un cuadro leve, continuar pues 37-38 semanas. Si es un feto que ha recibido otra función menos de 2 semanas antes, o esquema de erosión pulmonar, se debe culminar la semana 32-34, ¿no? Y la sociedad, 37, 38 semanas con base de riesgo de muerte fetal y los antecedentes de factores de riesgo, pues verán pues si es un cuadro anemia leve o moderada, se puede atender 38 semanas, si no se culminará cuando haya completado la maduración, ¿no? Bueno, la conclusión entonces final de esta situación, doctores, pues, la incompatibilidad RH es una condición materna que amerita un seguimiento secuencial para favorecer los desenlaces perinatales, ¿no? La profilaxis con la hemoglobina anti-D es altamente efectiva para eliminar el riesgo de aluminización RH y las posibles complicaciones fetales y neonatales secundarias a esta, ¿no?
Ojo, ten en cuenta que es un procedimiento simple, de bajo costo, con baja probabilidad de efecto adverso, lo que hace que se convierta en una medida costo efectiva que implica en 100% del corrido de disminución de rachas a la velocidad sistólica pico de la tercera media, ¿no? Y la hemoclasificación del padre no es un factor excluyente para que la gestante reciba la inmunoprofilaxis a las 28 semanas y posterior a un evento sensibilizante y de refuerzo dentro de las primeras 72 horas después del parto, ¿no? Entonces, una referencia bibliográficas envoltadas. Muchas gracias. A la espera de sus preguntas. Sí, sí, Margo. Doctor, bueno, disculpe una consulta. El manejo de este tipo de pacientes, ya una vez identificadas con el riesgo para la isoinmunización, ¿se hace en el primer nivel o se tendría que hacer en un Sí, nivel superior ya claro. referido? No, esto de acá es un manejo ya de tercer incluso nivel, ¿no? El primer nivel, ¿cómo ustedes como, bueno, interno, ser un médico, en primera atención, qué es lo que va acá? Identificar si es RH negativo, o sea, las gestantes que son RH negativo. Por eso es importante el grupo y factor acá, ¿no? A veces hay pacientes que ni le piden su grupo y factor, ¿no? Y eso es básico, importante, ¿no? Entonces ya lo que tiene que meterse a la cabeza, ¿no? El chico, que ser gestante RH negativo ya es una paciente, a diferencia de la gestante, que puede tener problemas. Eso es importante acá. Y si es RH negativo, tú tienes que saber acá. Es una paciente que de repente ya está sensibilizado, ¿no? Tú tienes que ver entonces su historia clínica, ¿no? Ver si ha recibido transfusiones sanguíneas previas, de repente está embarazada y ya ha tenido un aborto. Entonces, probablemente en este embarazo va a ser problema, ¿no? Entonces tú tienes que hacer una buena historia clínica, tomar datos, ¿no? La fórmula obstétrica, si ha tenido hijos o no ha tenido hijos, si ha tenido aborto, hemos dicho que aborto espontáneo 0,2% de incidencia, aborto provocado 2 a 4, 1 a 2%, embarazo ectópico, o sea, tienes que ver todos los antecedentes obstétricos que tienen. Entonces, el ser RH negativo ya tienes que parar la oreja. Y lo que se puede hacer en la parte periférica, sí es fácil, ¿no? Ahí puedes hacer un test de Kunz indirecto. Eso es básico, eso sí, tú puedes pedir un laboratorio, te haces un test directo, tu titulación, como digo, depende del laboratorio, si es 1/16, mayor o menor de 1/16, ¿no? Ese es uno. Y lo otro, hacer una referencia oportuna a partir de la semana 12-14, porque generalmente a partir de la semana 16 debe hacerse el Doppler de la arteria cerebral media, ¿no? Entonces, ¿no? Si hay corvo, se puede hacer. Eso es fácil, incluso en primer nivel, si hay un médico capacitado, puede hacer el Doppler de la arteria cerebral media y de acuerdo al valor, ¿no? MUN, ¿no? Mayor 1.5, en este caso, ¿no? 55, entonces, si es que está normal, no hay problema, lo puedes hacer seguimiento, pero ya teniendo esa situación, es preferible, ¿no? Que la paciente ya refiera a un segundo nivel para un manejo respectivo, ¿no? Incluso estando en el segundo nivel ya por ginecólogo, todo eso, y se encuentra alguna alteración, va a tener que referir a una unidad de medicina fetal. Entonces, medicina fetal, cirugía fetal, a veces necesita es un nivel 3, 3-2, 3-3, o instituto materno perinatal, ¿no? Entonces, esos pacientes que te he mencionado, pues es lo que se hace en este tipo de fetos, ¿no? Entonces, lo que ustedes pueden hacer en primer nivel de atención son hacer una buena historia clínica, hacer un test de Kuhn directo y hacer una ecografía Doppler, ¿no? Entonces, analizando la historia clínica, el test de Kuhn y el Doppler, tú tienes que decidir, lo puedo manejar o si no, ya lo refiero, ¿no? Eso de acá, los últimos, que la planaferis y que hacer la transfusión de proteína, pues son procedimientos bien complicados de alta complicación y hay que ser realizado en este punto de vista, ¿no? Así es, Marco. Gracias, doctor. Chicos, ¿alguna otra duda? No olvidarse entonces de que la esencia de la historia clínica, ¿no? Porque no podemos hacer nada, ¿no? Imagínate, pides un Doppler y una paciente que es RH positivo, no hay razón de ser, ¿no? Y he tenido, ese paciente han referido del centro de salud y le han pedido ahí Doppler de velocidad sistólica y la paciente es RH positivo. Bien, bueno, lo hicimos, pues, ¿no? Pero, como digo, pero, o sea, la cuestión es definir bien, pues, ¿no? O sea, ese RH negativo, no digo, pues, ¿no? Está justificado, pues,
¿no? Entonces, lo básico que ustedes pueden hacer ahí en la parte periférica es pues una buena historia clínica, que es lo esencial, lo principal de historia clínica, tomar buenos datos, puede ser usted de CUMS indirecto, y su ecografía, ¿no? Ecografía para ver cómo está el feto, ¿no? Si no está hematizado, hinchado, no hay una sarga, o caso contrario su Doppler, ¿no? Y con eso tomar medidas, pues, ¿no? Si se puede manejar, o si no maneja en el hospital, y en el hospital pues se verá, pues si sigue, y verá el momento en cual se combina la gestación. Sí. Una pregunta más. Parece que ya no hay Cuando usted se enamora, tú no vas a pedir, ¿no? ¿Eres RH negativo o eres RH positivo, no? Ah, sí, la pura verdad, ¿no? Entonces, no, por ejemplo, acá, ¿no? Las alumnas, ¿no? Todo ¿qué grupos sanguíneos son? ¿RH positivo o RH negativo? De repente hacen un dateo, ¿no? De la promoción, ¿no? La promoción, en este caso sexo femenino, las alumnas, y ven cuáles son RH negativos, ¿no? Entonces, esas son las pacientes, no sé para que vean ustedes en esta situación. Normalmente todos son RH positivos, ¿no? Bueno, de repente me confundo por ahí, pero ya queda para cada uno, pues, ¿no? Entonces, el problema está en la gestante RH negativo, bueno, y que, pues, su pareja es RH positivo. Ahora, si es RH negativo y el esposo es RH negativo, no pasa nada, pues los dos son RH negativos, no va a pasar ni nada, ¿no? Así es. Muy bien, pues alumnos, no habiendo preguntas, espero haber llenado la expectativa el día de hoy, ¿no? La clase de aquí le voy a enviar al delegado para que la tengan todos ustedes, pues, ¿no? Entonces, Dios mediante, nos estamos encontrando en otra oportunidad. Muchas gracias de corazón por estar presente el día de hoy y nos estamos viendo. Muchas gracias, José Marco. Gracias, alumnos. Muchas gracias, doctor. Hasta luego. Muy bendecido. Gracias, doctor. Gracias. Muy bien. Estamos viendo. Gracias. Gracias, Gracias. doctor. Hasta luego.